Bueno, Mario Wala de la EMPA 1330. La EMPA 1330 es la escuela que lleva adelante la incorporación virtual desde 2013, pero a ver, para que se entienda, es una herramienta que estaba vigente mucho antes de la pandemia. Estamos hablando de 9 años, 8 o 9 años. Y que venía generando miles de egresados, la oportunidad de que miles de personas, trabajadores, personas que habían tenido situación penal, chicos, adolescentes que no han podido seguir estudiando y que tienen obligaciones laborales. Digo, un montón de circunstancias que hacen que una persona pierda el contacto con la escuela. Bueno, se había generado una instancia, que era el volver a estudiar virtual, donde vos volvías a estudiar con un 88% de virtualidad. Volvías a estudiar y te permitía terminar la carrera. Bueno, eso está desfinanciado, objetado, intervenido, bla, bla, bla. Te encontrás con el gobernador que dice, y nosotros vamos a salir a buscar a los chicos casa por casa, pero gobernador, usted tenía un plan cuando asumió, que era el vuelvo a estudiar. Ese plan desapareció, desarticularon todo, destitularizaron a 500 personas que ocupaban funciones y que iban a cumplir funciones, ya las cumplían y los habían titularizados concretamente en eso, en salir a buscar casa por casa a los pibes. Y lo estaban logrando con mucho éxito. Desde 2013 a la fecha, hasta el 2019, 6 años de laburo impecable. Una de las políticas además premiadas por América Latina a la provincia de Santa Fe en virtud de la efectividad y de la calidad del plan que se había puesto en marcha. Pero todo se paralizó. Y ahora lo encontramos al gobernador diciendo, bueno, vamos a ir a buscar a los chicos. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué plan? ¿Con qué plan? ¿Con qué personal? En línea la diputada provincial y ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, socialista Claudia Balaguer. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cone. ¿Cómo estás? Bien, yo más que bien estoy un poco azorado porque recién hablábamos con la gente del EMPA 1330 y nos decían que, bueno, lo sabés, hay una política agresiva de ahogo de la escuela y además hay 2.000 pibes o 2.000 personas esperando que se les habilite la inscripción. O sea, están haciendo cola y el gobierno no les habilita la inscripción en la EMPA. Pero además me encuentro con el gobernador diciendo, vamos a ir a buscar a los pibes. Y la verdad que la pregunta que uno debe hacerse es, ¿con qué? Sí, la verdad que es muy desalentador todo lo que está pasando. Como vos decís, en el EMPA 1330, 2.000 personas que están esperando nada más y nada menos que se les garantice el derecho a la educación. Ahora, ¿por qué no se los inscribe? Una escuela que está en funcionamiento, que tiene docentes, que está preparada, capacitada, hace años que funciona y como vos decías fue premiada a nivel latinoamericano. Bueno, es inentendible por qué no se le da un funcionamiento pleno y una nueva inscripción a esa escuela. Y por otro lado, salir a buscar a los chicos casa por casa se hizo durante muchos años. Fue el vuelvo a estudiar, tuvo excelentes resultados como bajar a la mitad el abandono escolar. Ese es un dato de las estadísticas educativas de la gente de planta del Ministerio de Educación, que era sumamente alentador. Hoy no tenemos los datos, no sabemos cuántos chicos no están escolarizados, se hacen referencias globales, tantos miles, no coinciden con los datos de Nación tampoco. Bueno, entonces la verdad que es difícil entender por qué se desmanteló algo que funcionaba y que ya durante toda la pandemia podía haber resuelto este tema, o por lo menos tender a resolverlo, porque nunca los resultados son el 100%, pero haber trabajado durante pandemia era imprescindible con todos esos equipos preparados. Y lamentablemente no se hizo por un capricho de que era un plan del gobierno anterior y que por lo tanto había que discontinuarlo, y eso es una barbaridad como política pública educativa, que sabemos que siempre es a largo plazo. No hay política educativa que funcione por pocos meses o por pocos años, siempre es a largo plazo. Ahora, Claudia, vos decís que hay un capricho, pero digo, ahora se encuentra el Estado con el escenario de, no sé, en algún momento vos habías dicho que se calculaba que había 100.000 pibes que habían dejado el sistema educativo. La verdad es que no hay un dato no hay un dato oficial corroborable de esto, ¿no?
Pero supongamos No, que no... hay datos globales, nada más. Pero supongamos que son 50.000 o 60.000 o 100.000, da igual. Da igual porque es brutal la cifra. Y digo, no tiene herramienta el Estado para ir a buscar casa por casa a los chicos ahora. No, yo sé lo que dice el gobernador porque es el plan que él implementó en Rafaela. O sea, es un plan municipal donde se hace cargo el municipio y lo que hacen es no ir a buscar casa por casa, garantizar la inscripción de séptimo grado, todos los chicos de séptimo grado en primer año de la secundaria. Que está bien, es correcto, pero no es el problema, porque está estudiado a nivel no solo de Santa Fe, sino de Argentina, que el problema del abandono escolar comienza a partir de los 15 años, no es el problema la inscripción en primer año de la secundaria. Eso hay datos y estadísticas muy analizadas. Entonces, el trabajo no es sobre un grupito que además no es el problema, es sobre todos los chicos y chicas, es un plan universal que además debe hacerse responsable el Ministerio de Educación, no tirar un listado al municipio y a la comuna que haga lo que pueda con el personal que tiene para garantizar esa reinserción y esa revinculación escolar. La verdad que eso no tiene ningún asidero, ni desde lo teórico, ni desde los datos estadísticos, ni desde la realidad. Es como que el Ministerio de Educación se desresponsabiliza de todos esos estudiantes, que es lo más preocupante, ¿no? Porque si algo tiene que hacer un Ministerio de Educación es hacerse responsable de todos sus docentes y de todos sus estudiantes. Claudia, a mí hay otra cosa que yo te lo pregunto siempre, pero me asombra, digamos, también hay un enorme silencio, ¿no? En las organizaciones que están vinculadas a la escuela, ¿no? Veníamos de posiciones gremiales muy duras frente a los gobiernos de ustedes, y ahora es como un dejar pasar sin demasiada resistencia, digamos, porque no la hubo cuando se produjo la destitularización de las 500 personas que estaban trabajando en el Vuelvo a Estudiar, y tampoco hay ahora un reclamo enfático respecto a esto. Es como que pasa a ser un asunto menor. Sí, creo que ahí hay dos planos. No hay, es verdad, una visibilización mediática del reclamo, pero sí hay un tratamiento en paritarias. Eso al menos es lo que tenemos entendido, que el tema se plantea en las reuniones paritarias. Sí. Y sí hubo una visibilización en Rosario del EMPA 1330, sí, pero motorizado por los propios docentes y una representación gremial acompañando. Eso fue lo que sucedió hasta ahora. La verdad que esperaríamos sinceramente más, ¿no? Con respecto a esto de garantizar los derechos de los docentes. Y la otra, ¿qué crees que pasa por la cabeza de Cantero y de Perotti cuando desarticulan esto, cuando ahora prometen hacer lo que no están en condiciones? ¿Qué crees que pasa desde el punto de vista de la concepción? A mí me cuesta entender si es ignorancia, si es desidia, si es mala intención, si es una visión ideológica de la función del Estado con respecto al derecho a la educación. ¿Qué, digamos, como dirigente política, como exministra, qué crees que pasa ahí? Yo creo que pasan al menos dos cosas. Primero, una visión de la educación muy antigua, una visión de la educación de otra época, como pasa en todos los planos, ¿no? Vemos que el Ministerio de Economía también trabaja con funcionarios de otra época, con una visión de otra época de las economías del Estado. Bueno, me parece que pasa eso, por un lado, una visión vieja de la educación y más vinculada al neoliberalismo. Y por otro lado es un ministerio que no tiene equipos sólidos. Eso es lo que también se nota, ¿no? En las pocas reuniones que han dado directores, funcionarios, no existe esa solidez que se veía antes, esa conformación de equipos que trabajaban las 24 horas pensando en cómo mejorar la educación de Santa Fe y cómo lograr resultados que, bueno, algunos se fueron validando con las estadísticas, pero bueno, me parece que se conjugan estas dos cosas. Aparte del capricho político, creo que también se conjugan estas dos cosas. Me parece que ahí falta incorporar
equipos que seguramente los tiene el partido gobernante, si quiere incorporar solo gente de su partido, pero también hay equipos técnicos que no pertenecen a ningún y que no necesitan pertenecer político. Claro, no necesitan pertenecer y pueden solidificar y pueden dar cuerpo a ese ministerio que hoy la verdad que lo vemos bastante flaco. El problema es el daño, porque esto que se destruye, digamos, tarda demasiado construir. Es un trabajo, vos lo decías, no hay trabajo educativo, especialmente en educación, que pueda resolverse en pocos meses. Es demasiado tiempo el que se demora en construir y se destruye rápidamente. El tema del tiempo que después, digamos, yo creo que deberían darse cuenta del daño que están generando, pero ni siquiera esa mirada casi desde el sentido común. Digo, estamos haciendo algo que hicimos mal. Sí, y que va a costar muchos años revertir, muchos años revertir. Nosotros, todo el trabajo de disminuir a la mitad el abandono fue un trabajo sistemático de 10 años. Imagínate ahora, con la pandemia, con las dificultades que de por sí tuvieron los docentes, las escuelas, la falta de acompañamiento, la falta de políticas y de estrategias, bueno, esto va a llevar realmente muchos años empezar a revertir esta situación. Algunas estadísticas de los especialistas que analizan incluso todo lo que pasa en Latinoamérica dicen que hemos retrocedido al menos 10 años en educación. Bueno, Claudia, de verdad, gracias por el testimonio y era importante tener tu voz porque, digamos, frente a afirmaciones tan livianas como vamos a ir a buscarlos casa por casa y frente a la obviedad de que habían desarticulado el único plan casi en la Argentina que estaba funcionando en ese sentido, bueno, valía la pena escucharte como sostenedora, como generadora de lo que fue el Vuelvo a Estudiar. Y nada, como testigo desde la legislatura de esta destrucción, digo, de verdad hay que trabajar urgentemente para recuperarlo. Yo no sé cómo, digamos, pero hay que trabajar urgentemente para recuperarlo. Sí, Connie, yo lo único que quisiera aclarar es que hemos presentado varios proyectos en la legislatura, inclusive que tuvieron media sanción por unanimidad, como el de trayectorias educativas, acompañamiento pedagógico, ley de educación virtual. Podría nombrar 3 o 4 leyes que son importantísimas y que ahí también encontramos una necedad, ¿no? Teniendo herramientas, gente que aporta, ideas que se hacen llegar, tampoco encontramos eco del Ejecutivo. Claudia, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Claudia Balaguer, ex ministra de Educación. Me parece que huelgan las explicaciones y las palabras. Ahí han destruido un esquema que incluía a los pibes, que los tenía preparados para, digamos, eran esquemas preparados para reincorporar a los que se iban del sistema, que habían, como en el caso de la EMPA, ahí han armado un esquema que permite que muchos que no tienen acceso físico a la escuela puedan terminar sus estudios a través de manera virtual. Hay 2.000 personas esperando ser inscriptas. El gobierno no autoriza la inscripción. Los docentes no saben por qué, los delegados gremiales tampoco. Bueno, y esto de salir a buscar a los pibes que abandonaron la escuela, 100.000, y que no tenemos herramientas de cómo ir a buscarlos. Me resta decir una sola cosa, que es quizás la más importante y dolorosa en este sentido. En otro momento estaríamos en presencia de una gran red de solidaridad con la EMPA y con los destitularizados del Volver a Estudiar y con un reclamo muy enfático sobre el tema de la educación pública. El nivel de silencio que hay, es alarmante, Uno escucha a algunos legisladores hablar del Fondo Monetario, de Vicentín, pero digo, ¿y el tema de los chicos? Uno escucha hablar a legisladores sobre las drogas, sobre las armas, sobre el narcotráfico, y los chicos que son comidos por el esquema violento, ¿de dónde salen sino de la fuga que hacen del sistema educativo? Ahí tenemos un problema grave que hay que resolver acá, en la provincia, que es un asunto de acá, que no tiene que ver con las coordenadas mundiales, que no tiene que ver con los modelos del neoliberalismo y el acuerdo con el fondo, tiene que ver con políticas concretas acá.
Y parece que hay tipos que están mirando el mundo y el continente y lo que les pasa al lado parece que no fuera importante, que es un asunto menor y que es solamente la consecuencia del modelo injusto del mundo. No, acá había un plan concreto y lo desarmaron. Entonces yo digo, muchachos, vamos por eso, vamos por lo concreto, vamos por recuperar lo que estaba en marcha, vamos a recuperar lo que nos hacía, nos daba resultados acá. Y acá vuelvo a preguntarme, ¿dónde carajo está ANSAFE? ¿Dónde carajo está ANSAFE? ¿Dónde carajo? Ahora protegiendo a Schulman. ¿Qué está haciendo Señales hoy? Está haciéndole la ronda de solidaridad con Donda y Luis de Lía a Schulman. Ocúpense de esto, es grave esto. Hay 2.000 personas esperando para inscribirse en la escuela. Quieren seguir estudiando. Quieren seguir estudiando. Y acá, nada, los medios no lo levantan, ANSAFE no dice nada, lo vamos a discutir en paritaria. No empezaron las paritarias, no se sabe cuándo van a empezar la paritaria. Digo, es muy desolador. Estamos hablando de lo único que de verdad nos garantiza algún tipo de red y de contención, que es la escuela. Y te encontrás con el hipócrita del gobernador que dice, vamos a ir a buscar a los chicos casa por casa. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A quiénes? Y ahí cuando le preguntás, no te saben responder. Porque no saben qué responder. Pero bueno, situaciones que ocurren en la provincia de Santa Fe y sobre las que vamos a seguir hablando en el transcurso de los días. Ya es 14 de febrero y todavía no hay una sola convocatoria a paritaria. O sea que vos, docente, vas a tener aumento seguramente, con suerte, en abril o mayo. Y nadie dice nada. Nada.